Aprender bien, aprender por el bien común. Les doy la más cordial bienvenida nuevamente a uno de los videos que teníamos pendiente por ahí para aprender las medidas de forma. En este caso, cuando hablamos de medidas de forma, nos estamos refiriendo, perdón, a una de las áreas importantes de la estadística descriptiva, de acuerdo específicamente a la simetría y la kurtosis. En esta ocasión la vamos a abordar para los datos no agrupados. Bueno, vamos a iniciar. Cuando hablamos de las medidas de forma, es decir, tienen una forma de campana normal o tiene una forma que no es, que los datos no se distribuyen normalmente, etcétera. Cuando hablamos de esas situaciones nos referimos primeramente al concepto de asimetría. ¿Qué es asimetría? A significa sin simetría. ¿De acuerdo? Entonces, algo que es asimétrico no posee simetría, por lo tanto tenemos que definir la palabra simetría. Simetría quiere decir que hay el mismo número de elementos del lado izquierdo que del lado derecho cuando la media, la mediana y la moda es lo mismo. Es decir, cuando tenemos una distribución de datos, esto es a lo que nos referíamos cuando hablamos de simetría. Se fijan, aquí está prácticamente la media, la mediana y la moda, y el 50% de los valores está del lado izquierdo y el 50% de los valores está del lado derecho. Esto es simétrico. Entonces las medidas de asimetría, hay quienes dicen que principalmente son tres, ¿de acuerdo? Cuando es normal, cuando es al lado izquierdo y cuando es al lado derecho, pero pues realmente esto es simétrico. Simétrico hay uno, asimetría sí hay dos. ¿Qué es la simetría entonces cuando no posee esta figura, esta manera de distribuirse? Es decir, que los datos, que no hay el mismo número del lado izquierdo y del lado derecho. Vean aquí la mayoría de los valores de qué lado está, del lado derecho. Quiere decir que tiene una cola a la izquierda, esto es la simetría negativa. Cuando el valor nos da, por ejemplo, -2, -3, significa que hay valores que están del lado izquierdo. Y la simetría positiva significa que hay valores que están del lado derecho, pero la mayoría de los valores se encuentra, como se observa aquí en la campanita, del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces, debemos entender que la simetría es un factor importante para conocer inclusive parte de la normalidad de los valores. Esta es la fórmula, debemos de poner atención en ello porque hay bastantes videos e información en YouTube e inclusive en libros en donde te dan la fórmula para calcular el coeficiente de asimetría, pero a veces esa fórmula es para el coeficiente de asimetría de Pearson. Y en este caso nos estamos refiriendo al coeficiente de asimetría de Fisher. De acuerdo que es el que utiliza el Excel de manera automática y el SPSS y quizás otro software para dar el resultado correcto de los valores. Siempre debemos considerar lo siguiente. Se debe manejar una tolerancia de más menos 0.5 porque encontrar exactamente cero, aquí es cuando el coeficiente de asimetría es cero, significa que tiene esta distribución, pero en ocasiones da 0.03, por ejemplo, o 0.2. Entonces algunos autores recomiendan que manejemos una tolerancia de más menos 0.5 exactamente en esta figura, en esta situación. Ojo, siempre esta línea de en medio apunta a la moda, vean, la moda es el que más frecuencia absoluta tiene, ¿de acuerdo? Frecuencia absoluta simple, es decir, el que más se repite, el que más veces aparece. Entonces, si es normal, aquí están los tres. Pero en este caso, cuando tenemos una simetría negativa, la moda es mayor que la media. ¿Por qué? Porque la mediana siempre va a estar entre la moda y el promedio. Abusados con ello, eso es muy importante e inclusive con las cantidades se demuestra y lo vamos a ver más adelante. La otra medida de forma es el coeficiente de kurtosis. ¿Sí? En este caso la kurtosis determina si son normales o no son, perdón, si tiene una forma campanada simétrica, qué tanto este punto de arriba, ¿sí? Qué tanto concentra los valores. Por lo tanto, kurtosis determina el grado de concentración que presentan los valores, perdón, con base a la región central. Este es el centro de la distribución. De manera normal, si hablamos de mesocúrtica, que meso viene del griego que significa mitad,
Esta sería la primera parte de la kurtosis mesocúrtica, quiere decir 50-50 y además está prácticamente a la mitad del movimiento de esta curva, ¿de acuerdo? Si hablamos de leptocúrtica, lepto que también viene del griego, que significa delgado, que significa angosto, entonces aquí tendríamos mayor concentración con base a la situación de los datos, es decir, no hay tanto valor a la derecha ni tanto valor a la izquierda, la mayoría está de manera central. Y si hablamos de platicúrtica, que en este caso plati significa plato, significa ancho, significa de alguna manera plano, más bien significa plano, en este caso la variabilidad es más grande porque también con el coeficiente de kurtosis nos damos una idea que tanto es la variabilidad, por ahí hay un video de medidas de variabilidad para datos agrupados y no agrupados en el canal, y aquí prácticamente nos estaríamos refiriendo a que aunque tiene una forma de campana, si me explico, la dispersión de los valores es mayor. En este caso, cuando es negativa es plati, cuando es positiva es lepto y cuando está cercana al cero con la tolerancia que hemos manejado, pues tiene un pico verdaderamente normal, ¿de acuerdo? La fórmula para resolverlo, aunque se ve extensa, aparatosa y difícil, no tiene ninguna complicación. En este video lo vamos a aprender las dos medidas de forma, tanto manual como en Excel y como en SPSS. Bueno, vamos a ver este ejemplo. Dice, el dueño de un parque turístico registró el número de personas que ingresan durante 7 días, una semana laboral, y los datos se muestran del lado derecho. Con base a los datos, calcular la simetría y la kurtosis. Del lunes a domingo, este fue el número de visitantes. Pregunta, ¿esto tendrá una distribución normal? Es decir, ¿es normal el número de visitantes desde lunes a domingo? O quizá algún día hubo 20 y en el otro día hubo 500. Ahí por lógica ya no sería normal, hay una distancia enorme. Bueno, pues para ello ya habíamos calculado en otros videos el valor de la media, mediana y moda. Y si se fijan, ya desde aquí estamos viendo algo, que la media, la mediana y la moda se parecen. O sea, prácticamente es lo mismo. Podríamos ya desde ahí pensar que esto va a tener una distribución normal mesocúrtica. Bueno, pues vamos a demostrarlo. Aquí tenemos entonces la fórmula de cómo se haría y cómo se va a sustituir. Entonces, fíjense, la simetría sería igual a la sumatoria, ¿de acuerdo? La sumatoria de cada valor menos el promedio de cada valor entre su desviación estándar. Entonces, si se fijan, la simetría también está relacionada con las medidas de variabilidad. Esto elevado al cubo se hace de manera independiente. Voy a escribir aquí los valores y en un momento explico cómo hice esta parte, que no voy a hacer todo el procedimiento aquí por cuestiones de tiempo, lo hice en Excel. El total de valores son 7 entre 7 menos 1 por 7 menos 2 por este valor que en un momento lo explico, que da menos 1.6904, ya está elevado al cubo y sumado, y me da un valor de menos 0.3944. ¿Qué diríamos entonces si nos regresamos a la lámina anterior donde teníamos la curva? Diríamos que en este caso, si se debe manejar una tolerancia de más menos 0.5, estaríamos diciendo que si ahí da menos 0.3, prácticamente tiene una distribución normal. Es decir, la mayoría de los valores se está concentrando aquí en el centro y además no hay ni valores que se vayan a la derecha ni valores que se vayan a la izquierda. Aunque, pues este signo que acabamos de ver aquí en un momento de menos 0.3, ahorita lo vamos a demostrar en el gráfico. ¿De dónde obtuve este valor? Sencillo. Me voy a ir aquí al archivo en Excel donde lo realicé. ¿Sí me explico? Y quiero que noten esto. Miren, aquí obtuve el promedio, la media, que ya lo teníamos ahí en las diapositivas, ¿de acuerdo? Ahí se puede observar, creo que con toda claridad. Y también calculé la desviación estándar. Bien sencillo. ¿Sí? Si se fijan en esta parte, escribí promedio, seleccioné todos estos valores. ¿Sí? Y aquí los ordené de menor a mayor para poder hacer el gráfico, pero igual y no, si gustan no los ordenan, vamos a hacer el gráfico en SPSS. Y luego calculé la desviación estándar con esta fórmula para una muestra. Ojo con esta parte, es importante que ustedes no lo pierdan de vista. Entonces, ya que tengo ese valor, me dice la fórmula, si se fijan, me dice la fórmula que a cada punto le voy a restar el promedio. Lo divido entre su desviación estándar y lo elevo al cubo. Entonces, vean, lo voy a hacer así de manera rápida, de este lado para uno, para que vean que da el mismo valor. Presiono igual a cada punto en este, o a cada observación,
¿de acuerdo? Lo voy a escribir de manera rápida con los paréntesis, como lo hice en ese momento. ¿De acuerdo? A cada valor voy a abrir dos paréntesis. Voy a presionar igual, que se me estaba yendo ahí la situación. ¿Sí? A cada valor o a cada observación le voy a restar, ¿de acuerdo? Le voy a restar el valor del promedio, que en este caso es este valor, ¿sí? Y presiono F4 con la finalidad de que se fije ese valor, ¿de acuerdo? Lo encierro entre paréntesis, ¿sí? Y eso lo voy a dividir, ¿estamos de acuerdo? Eso se va a dividir entre la desviación estándar. Al presionar F4 nuevamente estoy indicando que al jalar hacia abajo, esos valores van a permanecer fijos. Lo único que va a cambiar es esta parte azul. Se fijan, aquí no presioné F4. ¿Sí me explico? Y ya que lo dividí, voy a cerrarle ahí. ¿De acuerdo? Voy a cerrarlo. ¿De acuerdo? Nuevamente voy a cerrar el paréntesis. Aquí me hace una corrección y me da este valor. Este valor de aquí, para no perder el tiempo usando los paréntesis, por la parte práctica, me faltó elevar lo que dice al cubo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces yo puedo seleccionar aquí, le digo potencia, dale doble clic, selecciono este valor, presiono coma y la potencia que va a ser la potencia 3. ¿Sí me explico? La potencia 3. Y aquí está este valor, observen que tiene el mismo valor de acá. Así para cada uno de los valores. Si yo hago lo mismo aquí, aquí, etcétera, al final me pide que lo sume. Vean, menos 1.694. Este es a la 3 porque es para la simetría. Este es a la 4 porque es para la kurtosis. No cambia absolutamente nada. En lugar de poner 3, después pongo 4 con estas características. ¿Va? Entonces observemos. Menos 1.6904, que es este valor que ya habíamos comentado nosotros hace un momento aquí en el video. ¿Vale? Entonces ya está de manera manual y ya lo vimos en Excel. Hay otra forma de calcularlo en Excel, en un momento les comento más. Entonces, de entrada ya vimos que tiene cierta tendencia a ser normal. Cuando hablamos de la parte de la simetría, de la kurtosis, perdón, que es lo que vamos a calcular aquí, lo voy a hacer ya de manera rápida para no irme entreteniendo, este sería el resultado. ¿De acuerdo? Aquí sería n-1, sería, perdón, más 1, 7 por 7 más 1. Vamos sustituyendo, n siempre es el número de observaciones. Aquí está la 4. Ya les mostré allí en Excel y ahorita voy a regresar cómo se hizo. Menos 3 veces n-1 entre n-2 por n-3 y nos da 0.6861. Este menos 0.6861 sobrepasa la tolerancia. Y si es negativo, y recordamos la parte de la interpretación, ¿de acuerdo? Estaríamos diciendo que tiende a ser un poco platicúrtica de alguna manera. Es decir, se achata un poquitín en la parte de arriba, pero es muy mínimo, o sea, no es verdaderamente significativo ello, porque pues lo acabamos de decir con la tolerancia. Entonces, fíjense bien, aquí mismo en Excel yo puedo hacer todos esos cálculos, que inclusive ya los tengo realizados en este punto con la siguiente aplicación. Fíjense, selecciono la parte de datos, debo de tener activado análisis de datos, ¿de acuerdo? Para hacer el mismo procedimiento, ahí está cargando un poquitín, es normal que tarde porque pues es para hacer un tratamiento estadístico de más situaciones. Voy a seleccionar la parte que dice estadística descriptiva, le digo aceptar, me dice rango de entrada, voy a seleccionar los datos que quiero analizar. ¿Sí? Ya lo seleccioné, presiono enter y me regreso. Rango de salida, pues yo voy a seleccionar dónde quiero poner esos datos y como los puse aquí estos del análisis, ahora los voy a poner de este lado. Presiono enter y le voy a decir aceptar. ¿Qué dice? Por favor, elija al menos una opción estadística. Ok, ok, ok. Me pidió, perdón, que debo de seleccionar resumen de estadísticas, si no, no me va a dar nada. Una disculpa. Enter y aquí los tenemos. Observen. ¿De acuerdo? Voy a hacer más grande esta columna para visualizar los datos sin ningún problema. La media ya la teníamos, habíamos comentado anteriormente que este era el valor de la media. ¿Sí? Aquí está 203.42, está la mediana, la moda también, está la desviación estándar y está el coeficiente de asimetría, ¿de acuerdo? Aquí está de este lado, y el coeficiente de kurtosis. Vea que son los mismos valores que me acaban de dar a mí
en mi procedimiento de las fórmulas. Es este valor y el valor subsecuente que es este. Entonces, ahora lo que sigue es que ustedes lo trabajen con este ejemplo, ¿de acuerdo? Quien guste hacerlo para que visualice las situaciones de este problema y pues puedan aplicar lo aprendido. Ahora, ¿esto cómo se hace en SPSS? Bien sencillo. Tenemos aquí nuestro ambiente en SPSS. Vamos a Excel. Vamos a seleccionar los valores. Pueden estar ordenados o no. Le vamos a decir Control C. Vamos rapidísimo al SPSS para copiarlos y pegarlos. No le voy a dar todo el formato, Control V, todo el formato que requiere, porque aquí se puede editar, se le puede poner el nombre, le podemos quitar las decimales, etcétera. Pero obviamente esta es una variable numérica, porque esto es para variables numéricas. Y ya que se tiene aquí, nos vamos a ir a donde dice analizar. ¿De acuerdo? De manera rápida, de esto ya hay muchísimo en YouTube, que eso sí está bien explicado, excepto lo de las fórmulas no está bien explicado y tampoco te lo dicen de manera manual y cuando te lo dicen no aplican las fórmulas que les acabo de mencionar en casi ninguno. Nos vamos a ir a frecuencias, vamos a pasar la variable que queremos analizar de este lado. En estadísticos le vamos a pedir solamente la media, porque nos interesa saber la media, la desviación estándar para que vean que es el mismo valor que hice en Excel, la simetría y la kurtosis, ¿vale? Vamos a checar todo lo demás en caso de que les salga por ahí seleccionado. Y vamos a seleccionar el gráfico de histograma con curva normal para ver lo que estábamos diciendo, ¿vale? Continuar y le decimos aceptar. En este caso aquí nos va a arrojar los datos, vean, es el mismo valor de la media que ya teníamos acá nosotros en el software anteriormente, aquí la podemos visualizar, el mismo valor de la simetría, menos 0.39, perdón, y menos 0.6 el valor de la kurtosis, menos 0.686. Al momento de ver la tabla, observen, dijimos entonces que de alguna manera ese signo negativo, ¿qué significa el signo negativo? Vamos rapidísimo a visualizar la simetría. El signo negativo, estamos diciendo que los valores tienden un poquito a la derecha. ¿Por qué? ¿Por qué tienden un poquito a la derecha? Porque si los observamos con detenimiento, este 2.45, este 2.56, pues hace que se jale un poquito hacia la derecha. Y aquí se puede ver sin ningún inconveniente. Miren, aquí está abajo esta parte del área de la curva. Acá está más alta, quiere decir que empezó a tener tendencia, pero es una tendencia, vuelvo a repetir, no significativa. Con relación a la kurtosis, que dijimos que si era negativa, ¿de acuerdo? Tiende a ser un poquito achatada, pues desde luego que sí. Se puede observar aquí que no, que esta curva no sube luego y luego baja, o sea, hace su recorrido un poquito extenso. Si le damos doble clic a este gráfico, nos va a mandar a un fondo o a una parte nueva para editarlo. Y vean, si selecciono esta parte que dice añadir una línea y yo selecciono en esa parte la media, ¿sí? La media que es esto, y le digo aplicar, digo cerrar, podemos observar dónde queda la media, miren, 203, prácticamente está la misma cantidad hacia un lado y hacia el otro. La diferencia es que aquí hay dos pequeños valores, si me explico, y acá un valor de 250 y tantos en adelante, el que decíamos tiende a crecer en dos unidades. Entonces, fijan, 1 y 1, 2, y este solito crece en 2. Por eso es que como este solito crece en 2, la curva se hace un poquito hacia este lado, a lo que estábamos hacia el lado derecho, obviamente, hacia lo que estábamos comentando hace un momento con relación a la explicación de la kurtosis, de la simetría, perdón, tiende a hacerse hacia la parte derecha, miren. Se puede, yo creo que visualizar sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Entonces, prácticamente eso es todo por esta sesión, por esta clase. Espero que lo hayan comprendido. Recordemos que esto es para la asimetría en cuanto a la estadística descriptiva y para la kurtosis, que tiene muchísimo que ver con la cuestión de la estadística descriptiva y nos da una idea de la normalidad de los datos. De mi parte es todo. Aprender bien, aprender por el bien común. Un abrazo hasta donde nos vean y nos escuchen.